Este es el club de revistas. Seguimos entonces con el abordaje de estudios clásicos que han aportado bastante pues, a la medicina de urgencias y a la atención del paciente crítico. Yo soy Giovanni Muñoz y el asesor de esta charla fue el doctor José Arnovi Chacón. Como pueden ver, entonces, el tema central de esta charla es la hiperglucemia en los pacientes críticamente enfermos y resulta pues que es una entidad bastante común en los pacientes que están en situación crítica, sobre todo pues en las unidades de cuidado intensivo. Se ha descrito que en los pacientes quirúrgicos su prevalencia puede ser de hasta el 50% y no necesariamente está asociado pues a diabetes. Se ha encontrado una asociación a complicaciones y a mayor mortalidad. Esto es un estudio del año 2000 de la doctora Sarah Capes, que nos mostró que unos niveles de glucosa entre 109 y 144 miligramos por decilitro podía aumentar hasta 3.9 veces más por la posibilidad de muerte en los pacientes quirúrgicos. Además, que cuando esa cifra glucémica estaba entre 144 y 180, existía un mayor riesgo de shock cardiogénico en los pacientes que tenían o que estaban por una enfermedad cardiovascular, y asimismo que una glucemia por encima de 180 miligramos por decilitro en pacientes previamente diabéticos aumenta la mortalidad hasta 1.7 veces. Vamos a ver entonces que esa meta de control de la glucemia en este tipo de pacientes ha generado un montón de resultados que han sido contradictorios en cuanto a los controles estrictos, y nos genera una pregunta clínica que es válida y que incluso genera muchas controversias a la fecha, y es cuál es la meta óptima de esa glucemia en los pacientes críticos. Vamos entonces primero a definir esa plausibilidad biológica. Ya hablábamos pues de los estudios de la doctora Sarah Capes, pero adicional a eso tenemos otros dos estudios que fueron muy importantes para generar esa pregunta clínica, y son el DIGAMI-2, que reclutó 1.253 pacientes con diabetes tipo 2 y con sospecha de infarto agudo al miocardio, y en donde se demostró que esos pacientes, a pesar de que tuvieran un control estricto de su glucemia, tenían una mortalidad equiparable en ambos grupos entre el 23 y 22%, y que no había una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, posterior a esto, un ensayo mucho más grande del grupo Advance, que midió el control glicémico en pacientes con diabetes tipo 2 y que tenía como desenlace compuesto de eventos macrovasculares mayores y mortalidad durante pues, un seguimiento promedio de 5 años. Reclutaron 11.140 pacientes y encontraron ellos que el control intensivo sí redujo la mortalidad y redujo esos eventos macrovasculares y microvasculares en un 18.1% en los pacientes que tenían esa meta estricta frente a un 20%, generando entonces esa plausibilidad biológica para definir que los pacientes con un control estricto o que están pues, estrictamente controlados esa glucemia sí pueden tener una supervivencia mayor a los que no. Este es el primer estudio y es un estudio que salió en el año 2001, es liderado por el doctor Greg Van der Berg, y este pues va a ser un nombre bastante importante en cuanto a los antecedentes y a las polémicas que ha generado pues el estudio que vamos a evaluar el día de hoy. Él hizo un ensayo aleatorio controlado unicéntrico en una unidad hospitalaria en Bélgica, donde planeaban una muestra de 2.500 pacientes. Sin embargo, reclutaron 1.548 y detuvieron el reclutamiento porque se suponían que pues, el nivel de evidencia ya era suficiente para decir entonces que sus resultados eran válidos. De este estudio cabe anotar que el 90% eran pacientes quirúrgicos y el 63% eran posoperatorios de cirugía cardíaca. Hicieron un ensayo en donde tuvieron unos pacientes en control estricto de glucemia entre 80 y 110 miligramos por decilitro versus un control convencional entre 180 y 200 miligramos por decilitro. Ellos encontraron en su estudio que la terapia de insulina intensiva tuvo una reducción de la mortalidad
tuvieron una mortalidad de 4.6% versus un 8% de la terapia convencional, con una reducción absoluta del riesgo del 3.47%. Esto llevó entonces a que durante mucho tiempo se creyera que el control estricto de la glucosa y los manejos con insulina en este tipo de pacientes fueran más indicados para estos pacientes, dado pues los hallazgos en la mortalidad. Sin embargo, este es un estudio unicéntrico que terminó de manera anticipada, en donde no se cumplieron pues las metas iniciales de la muestra planeada. No se presentaron resultados de seguridad y esto es bastante llamativo. Tampoco hubo datos de adherencia al protocolo, y al ser un estudio unicéntrico, pues en una población europea, entonces es un estudio que tenía una mala validez externa. Sin embargo, este grupo siguió adelante con sus estudios, y dado que el 90% de los pacientes eran postquirúrgicos, ellos trataron de realizar un nuevo ensayo en pacientes médicos en la unidad de cuidados intensivos. Nuevamente, reclutaron 1.200 pacientes, y en este estudio ellos encontraron que no se redujo la mortalidad hospitalaria en los pacientes en quienes sí hacían pues un control estricto de la glucemia con los mismos ítems que se habían planeado en el estudio previo. Podemos ver entonces que pues existe una diferencia entre los hallazgos en pacientes quirúrgicos y en pacientes médicos en la unidad de cuidados intensivos, aunque ellos destacan que en su seguimiento encontraron que la morbilidad sí se disminuía en los pacientes de control estricto, pero no la mortalidad. Una de las falencias grandes de este estudio es que ellos no lograron identificar esos pacientes que tenían riesgo de estancias mayores a 3 días. Por lo tanto, una de las conclusiones principales del estudio era que definitivamente se necesitan más estudios para confirmar o descartar los hallazgos preliminares que habían tenido inicialmente. Esto trata de ser abordado por este grupo que hace una revisión sistemática de la evidencia, en donde analizan 29 ensayos clínicos controlados con un volumen de 8.432 pacientes, y definen, buscando pues como desenlace principal la mortalidad del primer ensayo. Ellos no encontraron una mortalidad disculpen, retomamos. No se encontró entonces en este metaanálisis una diferencia en la mortalidad hospitalaria entre un 21 y un 23%, y además, pues con las hipótesis que se habían lanzado en el estudio previo de que además se disminuía la morbilidad intrahospitalaria, ellos encontraron también unos hallazgos pues, que no fundamentaban esta conclusión, y que mostró que situaciones como la terapia de reemplazo renal no disminuía tampoco significativamente en el grupo en el que se había hecho un control estricto de la glucosa. Por lo tanto, la conclusión de este metaanálisis es que los pacientes críticamente enfermos, cuando se les hace un control estricto de la glucosa, no presentan una reducción significativa de la mortalidad intrahospitalaria, pero sí encontraron, porque buscaron de manera terciaria resultados de seguridad, que se asociaba a un mayor riesgo de hipoglucemia, y que probablemente también se podía asociar a secuelas neurológicas asociadas a esa hipoglucemia. Esto nos lleva entonces a que sea una pregunta clínica vigente: ¿cuál es la meta de control estricto de glucosa en estos pacientes, y cuál es la forma en la que yo debo abordar la hiperglucemia por estrés en los pacientes críticamente enfermos? Y llegamos entonces al año 2009 a este ensayo clínico que se realizó por parte del grupo Nice Sugar, que es un grupo de investigadores neozelandeses y australianos.
Este ensayo fue publicado en la revista New England Journal of Medicine, que sabemos que tiene pues un importante factor de impacto, que está rankeada como la segunda pues en cuanto a bibliografía pues de contenido científico, y pues que nosotros tenemos como gran referencia en la búsqueda y lectura pues de ensayos clínicos. Vamos a empezar entonces con el análisis metodológico del estudio, y lo primero que hacemos entonces es definir esa pregunta de investigación. La pregunta que se plantean los autores es si en los pacientes en unidad de cuidados intensivos ese control estricto de la glucosa va a reducir la mortalidad a los 90 días de seguimiento. Vemos claramente que es un ensayo que tiene un propósito de superioridad, que tiene actitud pragmática, y este es un escenario diferente al que nos dio pues los estudios de Van der Berg, porque es un ensayo multicéntrico de 42 hospitales que están ubicados entre Australia, Nueva Zelanda y Canadá. La fecha de reclutamiento de los pacientes fue entre diciembre de 2004 y noviembre de 2008, y es un ensayo de comparación de grupos paralelos. La hipótesis respecto a la pregunta del estudio, pues la hipótesis alterna, si en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos ese control estricto de glucosa disminuye la mortalidad a 90 días. La intervención entonces va a ser definida inicialmente por esa meta de glucosa que se van a tener en los pacientes. En el grupo de control intensivo se definió que la meta de glucosa iba a estar entre 81 y 108, y en el control convencional se iba a tener una meta menor a 180, pero cuando hicieron el algoritmo pues, de manejo con insulina, entonces se definió que esa meta iba a estar entre 144 y 180 miligramos por decilitro. La aleatorización fue una aleatorización estratificada en cada uno pues, de los centros que estaba participando en el estudio, en donde se dividieron los grupos entre un grupo quirúrgico y un grupo no quirúrgico para realizar la respectiva comparación entre estas dos poblaciones. Fue una aleatorización realizada por computadora mediante una herramienta llamada Algoritmo 26, y en este caso, los participantes del estudio estaban cegados a la aleatorización, pero dado que se tenía que tener un control estricto de la glucosa, la aleatorización era reportada al personal tratante, el cual no estaba cegado ante la meta pues, que requería el paciente en cuestión. ¿Cómo hicieron ese abordaje y cuáles fueron las cointervenciones del grupo? Entonces, lo que hicieron fue que cuando los pacientes se salían del rango de glucosa, según pues el grupo en el que estuvieran aleatorizados, iniciaban una infusión intravenosa de insulina y salina. Como ya vimos, entonces esa meta estaba entre 180 y 144 para el grupo convencional y 81 y 108 para el grupo de control estricto. Ese seguimiento glucométrico lo hicieron según unos algoritmos de manejo que ya vamos a ver, y se definió que se iba a interrumpir pues, el estudio en unas situaciones puntuales, y es que el paciente egresara de la unidad de cuidados intensivos, que el paciente por su estado clínico pudiera tolerar la vía oral. Obviamente, si se presentaba mortalidad en el paciente, pues se definía la interrupción de ese seguimiento, y si el paciente posterior a la aleatorización y pasado los 90 días, entonces ese paciente pues salía del grupo de análisis o se suspendía el seguimiento. El reingreso se definió si esos pacientes reingresaban a la UCI y todavía estaban dentro de esos 90 días de la aleatorización, entonces se continuaba pues como la recolección de datos. Las muestras para la medición de la glucosa fueron sacadas de catéter arterial, y no se utilizó en este estudio muestras capilares. Esas muestras de catéter arterial eran analizadas en una máquina de gases que le reportaba también pues, los niveles de glucosa, y ese fue el valor que tuvieron inicialmente para determinar si el paciente estaba en las metas o no. Y en cuanto a la nutrición, fue bastante liberal, porque el
equipo a cargo pues del paciente en la unidad de cuidado crítico iba a tener pues el control sobre esas metas o esos procedimientos de qué tipo de nutrición, si parenteral, enteral y la dosis de kilocalorías iba a recibir cada paciente, por lo cual estaba pues plenamente a criterio de los médicos tratantes. Esta es el algoritmo que utilizaron para realizar el seguimiento y la medición y para definir la intervención de insulina en los pacientes. Entonces, encontramos que el paciente ingresaba pues a la unidad de cuidados intensivos, se definía o se sometía a los criterios de inclusión y exclusión de los que vamos a hablar más adelante y se hacía un control a los 30 minutos de ingreso y se definía si el paciente requería inicio de insulina o si el paciente no requería pues iniciar esa insulina. Y dependiendo de esos niveles de glucosa se definía cuál iba a ser el seguimiento de ese tipo de pacientes. Entonces, tenemos en los pacientes que tuvieron un control estricto de la glucosa, que si estaban en este rango, entre los 63 y los 108, pues no se iniciaba insulina, pero si estaba por encima de 109 a 216, iniciaban el goteo de insulina a 2 unidades por hora, y si estaba por encima de 216 a 4 unidades por hora, haciendo un chequeo de glucosa cada hora. Y si esos pacientes tenían una glucosa por debajo de 45, entonces se aplicaba un bolo de dextrosa de 20 cc al 50% y se hacía un control entre 30 y 60 minutos. Por el contrario, los pacientes que tenían un control convencional, entonces no iniciaban insulina hasta los 180 y posterior a eso, si estaban por encima de 181, se les iniciaba el goteo de insulina teniendo en cuenta pues el algoritmo que ellos tenían en donde dosificaban pues también esa dosis de insulina. Ese control de insulina era también cada hora y en caso de que el paciente presentara una hipoglucemia se hacía exactamente pues la misma corrección con 20 cc de glucosa al 50% y control glucométrico entre los 30 y los 60 minutos. Los criterios de inclusión para este estudio fueron entonces todos los pacientes que ingresaran a la unidad de cuidados intensivos y que tuvieran una expectativa de más de 24 horas de estancia para poder definir entonces ese seguimiento, el cual, como vemos, es de 90 días. ¿Cuáles eran los criterios que ellos utilizaban para definir esa expectativa de estancia de los pacientes? El Apache 2, sobre todo si estaba superior a 25, el SOFA, los pacientes que ingresaran con criterios de sepsis severa, los pacientes que tuvieran un trauma o que estuvieran en contexto de un politrauma, los pacientes que tuvieran antecedente de diabetes, pero que no estuvieran en la unidad de cuidados intensivos en contexto de una crisis hiperglucémica, llámese estado hiperosmolar o cetoacidosis, y los pacientes que tuvieran un shock refractario al manejo inicial y que requirieran manejo con esteroides. Asimismo, como la muestra era tomada desde la línea arterial, pues se requería dentro de los criterios de inclusión que el paciente tuviera o que requiriera una línea arterial dentro de la próxima hora al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Dentro de los criterios de exclusión vemos que son mucho más estos criterios, que fuera un paciente menor de 18 años, un paciente que tuviera muerte inminente, es decir, una probabilidad de paro cardíaco o que tuviera definida una primera valoración con posibilidad de muerte cerebral prevista en las primeras 24 horas o que tuviera firmado un consentimiento o un formato de no reanimación. Asimismo, como ya lo dije previamente, los pacientes con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar no entraron dentro de este estudio. Los pacientes en donde se preveía que por su estado clínico iban a tener y tolerar vía oral antes de las 24 horas, los pacientes que ya tuvieran antecedente de hipoglucemia sin recuperación neurológica completa o los pacientes que tuvieran alto riesgo de hipoglucemia, es decir, pacientes con insulinomas o pacientes con antecedentes de hipoglucemias inexplicables o recurrentes y también esos pacientes que tuvieran insuficiencia hepática fulminante. Si el paciente había estado inscrito previamente al estudio, pues no se podía volver a incluir. Los pacientes que no tuvieran o que
retiraran o que no se lograra conseguir de manera tardía el consentimiento informado, y también los pacientes que habían estado previamente en la unidad de cuidados intensivos de estudio o que venían de otra unidad de cuidados intensivos 24 horas antes de la admisión intrahospitalaria. El desenlace que ellos buscaron, el desenlace principal, fue la muerte por cualquier causa a 90 días. Sin embargo, pues también tenían unos desenlaces secundarios y terciarios. Los desenlaces secundarios era la supervivencia en los 90 días, los días de ventilación mecánica, los días de terapia de reemplazo renal, la estancia hospitalaria y la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Y como desenlaces terciarios, ellos también iban a medir la muerte por cualquier causa en los primeros 28 días, la presencia de falla multiorgánica nueva, la necesidad de transfusiones y los cultivos que salieran positivos en cada uno de los grupos de pacientes. Y como criterio de seguridad o como desenlace de seguridad más importante, tuvieron entonces la hipoglucemia, la cual fue definida por debajo de 45, pero era considerada un evento adverso grave cuando estaba por debajo de 40. Si la hipoglucemia estaba por debajo de 40 en la máquina de gases, ellas solicitaban al médico tratante que obtuviera una nueva muestra de sangre para esa confirmación, y esos detalles de cada uno de los eventos era revisado por los comités de ética de la investigación y de la gestión del estudio, los cuales estaban encargados de esa supervisión de datos y seguridad, y tenían la instrucción de que si esos valores, si era muy recurrente o si se pues si se presentaba una disminución por debajo de los 3 desviaciones estándar, entonces se parara el estudio inmediatamente para evitar daño a los pacientes. Además pues de la clasificación de los desenlaces, definieron unos subgrupos de análisis, y son pues los pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, en donde cada unidad hospitalaria estaba encargada de hacer esa tipificación, los pacientes con presencia o con antecedente previo de diabetes mellitus, los pacientes en contexto de trauma, de sepsis severa, los pacientes que utilizaban esteroides durante su tratamiento, por ejemplo, pues los pacientes en caso de shock refractario a manejo, y los pacientes con un Apache superior a 25 o inferior a 25. Ellos definieron entonces para realizar pues el tamaño de la muestra, se guiaron en los estudios previos, principalmente en el estudio de Van der Berg, en donde ellos tratarían de detectar una diferencia absoluta del riesgo de 3.8%, tenían entonces que se obtuviera una reducción de la mortalidad menor al 30% en el grupo de control estricto de la glucosa, y para tener un poder estadístico del 90% y un error alfa del 5%, calcularon entonces una muestra de 4.000 pacientes. Sin embargo, para fortalecer pues sus hallazgos, pues tuvieron como muestra objetivo 6.100 pacientes, que fueron entonces los que iban a tratar pues de reclutar. Y hay que decir entonces que fue un análisis por intención de tratar. Este es el algoritmo de clasificación de los pacientes que nos entrega entonces el estudio, en donde nos dice que inicialmente fueron más de 40.000 pacientes los que se reclutaron para este estudio. Sin embargo, 31.000 fueron sacados del estudio por diferentes cuestiones, entre ellas añadiendo pues o adhiriéndose a los criterios de exclusión, y sobre todo en los pacientes en donde no tuvieran pues un consentimiento informado de manera previa, de los cuales entonces les quedaron 6.104 pacientes, los cuales fueron aleatorizados, ¿cierto? Sin embargo, se tuvieron unas pérdidas dentro del estudio, la mayoría de ellos entonces estaba definida porque se retiraba el consentimiento informado dado previamente. Esto pasó en 38 de los 3.054 pacientes que fueron aleatorizados al grupo de control estricto, y en 36 de los 3.050 pacientes del grupo del control convencional.
Entonces, los resultados del estudio iban a estar definidos para 3.016 pacientes en control estricto y 3.014 en control convencional. Hay que decir que a pesar de que fue pues un estudio multicéntrico en donde se refería que se tenían pacientes de Nueva Zelanda, de Australia y de Norteamérica, el 87.8% de los pacientes eran de Australia y Nueva Zelanda. Entonces, en realidad había una muy poca participación de pacientes norteamericanos. Esta es la tabla 1 que nos muestra entonces las características basales de los pacientes de estudio y vemos entonces que no hay una diferencia significativa entre las poblaciones aleatorizadas en cada uno de los grupos de control. En realidad se hizo un muy buen trabajo de aleatorización y no se encuentra pues una falencia en cuanto a esta variable en estos grupos. Sin embargo, hay que definir de una vez que este tratamiento se interrumpió prematuramente en 304 de los pacientes asociados pues, al control estricto y que corresponden al 10% y en 225 pacientes del control convencional. La mayoría del retiro de estos pacientes fue o por solicitud del paciente, que pasó pues en menos del 1%, y la mayoría del retiro de esto fue por solicitud del médico tratante, que recordemos no estaba cegado para el tratamiento. Vamos entonces con el análisis crítico de los resultados del estudio. Al finalizar el ensayo, entonces, se perdieron los datos de menos del 1.4%, en realidad pues se tuvo un buen seguimiento en los diferentes grupos y hay que decir que antes pues de abordar los resultados como tal tenemos unos datos interesantes y es que más del 97.2% de los pacientes que estuvo en el control intensivo de glucosa necesitó pues terapia con insulina y esto solo pasó en el 69% de los pacientes. Esa dosis de insulina también era mucho más alta en los pacientes de control intensivo con una media de 50.2 unidades por día versus 16.9 unidades por día en el grupo convencional. Y también es llamativo que en los pacientes de control intensivo se tenía pues un mayor tratamiento con esteroides en este grupo, a diferencia pues del control de grupo convencional. Y esto lo podemos ver en estas tablas, en donde vemos dos cosas bastante interesantes. Primero, pues que las dosis de insulina fueron más altas y sostenidas en el tiempo en el grupo de control estricto versus en el grupo de control convencional. Y segundo, que esa meta entre 144 y 180 en el grupo de control convencional fue fue aplicada y fue lograda. Sin embargo, en este grupo de control estricto, como podemos ver, no se alcanzó la meta por debajo de los 108 miligramos por decilitro y esto pues es una cosa bastante llamativa porque nos dice que ese control estricto probablemente también es muy difícil de alcanzar pues en esta población. Ahora sí, en cuanto al desenlace primario, que recordemos era mortalidad a los 90 días, se encontró que existió una mortalidad de 27.5% en el grupo de control intensivo versus 24.9% en el grupo de control convencional, lo que quiere decir que hubo una reducción absoluta de la mortalidad de 2.6% en el grupo de control convencional con una relación de probabilidades de 1.14. Es llamativo, como pueden ver, que esta diferencia es clara a los 90 días, pero en los primeros 30 días del estudio no había una diferencia estadísticamente significativa. Y vemos entonces que dentro de los desenlaces terciarios, y adelantándome pues a este análisis crítico de los resultados, entonces no hay una diferencia estadísticamente significativa en esos primeros 28 días. Podemos ver entonces que en el análisis de subgrupo se favorece además los pacientes que tenían ingreso a la unidad de cuidados intensivos por una causa quirúrgica y que además también esos grupos
que no recibieron corticosteroides también se benefician del control convencional. Y recordemos que ese grupo estaba en su mayoría en el grupo pues, de control convencional. En cuanto a los desenlaces secundarios, cabe anotar pues, que no existe ninguna diferencia significativa ni en días de estancia en UCI, ni en días de estancia hospitalaria, ni en ventilación mecánica, ni en terapia de reemplazo renal, ni en la presencia de nueva falla pues, de órgano. Por lo tanto, pues no existe pues una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de estos desenlaces secundarios. En cuanto a los desenlaces de seguridad, entonces, la incidencia de la hipoglucemia fue más alta en los pacientes de control estricto, se presentó en un 6.8% de este grupo versus un 0.5% del control convencional. Aquí hay algo llamativo que hay que puntualizar, y es que estos episodios de hipoglucemia grave, que como sabemos eran detectados, pero luego eran confirmados en el laboratorio, se confirmaron solamente en el 60.1% de los pacientes del grupo de control estricto y solo en el 38.9% del grupo de control convencional. También ellos notifican como resultados de seguridad que no se encontraron secuelas a largo plazo. Sin embargo, recordemos que el tiempo de seguimiento del estudio era de tan solo 90 días. Y esto es otro hallazgo que ellos intentaron realizar mediante los resultados de seguridad, y esto iba muy de la mano con los estudios de plausibilidad biológica como el DIGAMI y el estudio del grupo Advance, en donde se trató de definir cuál era la causa de la mortalidad en estos pacientes que la presentaban. Y lo que se encontró era que existía los pacientes del grupo de control estricto eran propensos a presentar alteraciones o complicaciones cardiovasculares, y que esta era la probable causa de muerte en estos grupos. Por lo tanto, pues se asocia entonces que ese control estricto se puede asociar a un mayor riesgo de muerte de causa cardiovascular. En cuanto a la calidad y reproducibilidad del estudio, entonces estas son las fortalezas que encuentro pues, del estudio. Es un estudio multicéntrico con un buen diseño metodológico y que tiene, como vemos, una pregunta clínica bastante relevante. El seguimiento fue del 99.7% de los pacientes, se perdieron muy pocos datos pues, de los pacientes de seguimiento, y probablemente, pues, dado que el tiempo de seguimiento era corto, pues esto facilitaba esa recolección de datos, y que la adherencia al protocolo, al algoritmo de manejo que ellos tuvieron era del 99.5%. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Primero, pues que hubo una interrupción prematura del tratamiento definido por un grupo médico tratante que no estaba cegado a la intervención, y que fue en un 10% en el grupo de control estricto y un 7.4% en el grupo de control convencional, lo cual puede favorecer un sesgo de selección. No hay cegamiento pues, por parte del equipo tratante, y eso pues, va de la mano con lo que dijimos. El 87.5% corresponde a la población australiana y neozelandesa, por lo tanto, pues, esto también impacta un poco en su validez externa. Y esas metas de glucosa del control estricto no fueron alcanzadas completamente, como lo vimos, a pesar de que estos pacientes tuvieron una dosis mucho más alta, casi 3 veces más alta de insulina que los pacientes de control convencional, y que pues la hipoglucemia se presentó pues casi en un 10 veces más pues en ese grupo de control estricto. En cuanto a la validez externa, entonces encontramos que se hizo una asignación aleatoria de pacientes generada por computadora. Fue ocultado al momento de la aleatorización, pero no al momento pues, del tratamiento. Se tuvieron en cuenta todos los pacientes incluidos, el seguimiento fue completo, como lo vimos pues, en más de un 99%, y que se analizaron pues, los grupos en donde fueron aleatorizados. Y en cuanto al cegamiento, pues vemos que no se cumplió para pues, el análisis clínico, pues para estos grupos. Los grupos fueron similares, recibieron el mismo tratamiento, pues con la diferencia pues de las metas alcanzadas, y que los resultados fueron publicados de manera completa y están bastante bien documentados en el suplemento del estudio.
En cuanto a la validez externa, pues es un estudio aplicable en donde se considera, aunque hay que definir pues nuevamente que pues es un estudio en una población neozelandesa y australiana, se consideraron todos los resultados clínicamente importantes y es un estudio que por costo-beneficio pues puede generar un buen impacto dentro de nuestra práctica clínica. Ahora, siendo pues un estudio del año 2009, es importante definir si este estudio ha tenido o no un impacto en la actualidad. Y resulta pues que dado que existía una pregunta clínica, un metaanálisis tan reciente y un grupo definido pues hacia ese tipo de investigación, este fue un estudio que levantó bastante polvareda pues en el ámbito científico, en donde nos llevamos a cuestionarnos si en realidad en los estudios de Van der Berg o en los estudios de este grupo Night Sugar si eran completamente válidos. Y los primeros que levantaron la mano fueron pues obviamente los del grupo de Van der Berg, en donde criticaban los puntos de corte de glucosa. También hacía una crítica hacia el equipo de lectura de la glucosa y es donde se hizo la hipótesis de que la dieta de los pacientes era insuficiente, que la mayoría de los pacientes estaban hipoalimentados y que por eso los estudios no eran válidos. Asimismo, también se criticó que esa diferencia en la mortalidad no se debía a las metas, sino al tratamiento inseguro de la insulina, que esa mortalidad a los 90 días no estaba reflejada en los primeros 28 días y que no existía pues como una causa muy clara de que esto pasara, que los pacientes con uso de corticoides estaban mucho más, pues estaban en el grupo, sobre todo pues en el grupo de control convencional y si esto pudiera haber impactado en los resultados y además en los pacientes que recibían beta bloqueadores, si esto pues podía afectar el valor o los niveles de glucosa y tenían pues una mayor predisposición a complicaciones respecto a al uso de insulina. Sin embargo, los mismos autores del estudio pues defendieron todas esas críticas diciendo que esos son los resultados, que los estudios son muy similares a los que se habían hecho previamente y que otros puntos como la alimentación en los pacientes críticos, los puntos de glucosa y el equipo de lectura pues eran parte de un estudio diferente y que pues no tenían la posibilidad de definirlo en el estudio que ellos hicieron. Posteriormente, para el año 2016, se realizó una revisión sistemática de la literatura en donde se tuvieron en cuenta todos estos estudios que salieron antes y posterior al estudio Night Sugar y para sorpresa pues de muchos, estos estudios estuvieron acordes con la conclusión que se sacaron del estudio Night Sugar, en donde se encontró que sí existía una diferencia en la mortalidad a 90 días y que esto impactaba sobre todo en los pacientes quirúrgicos y que el riesgo de hipoglucemia es mayor en los pacientes a quienes se les hace un control estricto de glucosa. Esto hace entonces que para el día de hoy, cuando vemos entonces las guías de práctica clínica sobre el cuidado de la diabetes y tenemos entonces esos objetivos de glicemia en los pacientes intrahospitalarios, tenemos entonces que esa hiperglicemia o esa meta hiperglicemia está definida por debajo de 180, sobre todo pues en los pacientes críticamente enfermos y cuando analizamos las referencias pues de estas recomendaciones, entonces el estudio Night Sugar sigue siendo pues uno de los más importantes a la hora de tomar estas determinaciones. Por lo tanto, es un estudio que sí tuvo un gran impacto en el manejo de las metas glucémicas en el paciente críticamente enfermo. ¿Cuáles son mis conclusiones pues, después de la lectura y después del análisis de este ensayo? Pues que el ensayo en realidad sí demuestra que existe una mortalidad mayor a los 90 días en estos pacientes críticos con un control estricto de la glucosa, que la hipoglucemia es el evento adverso más temido y más común en estos pacientes y que no se puede definir si existen secuelas o no, dado que el tiempo de seguimiento del estudio fue muy corto. La mortalidad de los pacientes con control estricto parece estar asociada a desenlaces cardiovasculares, sin embargo, esto no está claramente definido y se requieren unos estudios adicionales para tratar de dilucidar pues esta evidencia.
Todavía existe un fuerte debate respecto a los hallazgos de este estudio y todavía hay polémica en cuál es el control que yo debo hacer de los pacientes críticamente enfermos y en el manejo de la hiperglucemia por estrés, y que a pesar de todas estas, pues de toda esta polémica, todavía existe una gran influencia de estas recomendaciones de este estudio al día de hoy. Esto era lo que les traía, les agradezco mucho la atención y quedo atento a la discusión.